tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Feliz comienzo de semana, excelente lunes tengan y bienvenidos a Un Mundo de Economía. Como cada lunes estaremos acompañándoles con muchísimo gusto para llevarles de esta interesante economía y muy crítica todas las opiniones, los comentarios y las reflexiones sobre el entorno económico nacional. En esta oportunidad Fidel tampoco va a estar con nosotros porque está de reposo. Desde aquí le enviamos muchísimos saludos y pronta recuperación para tenerlo nuevamente aquí en Un Mundo de Economía. Fidel, que te mejores pronto. ¿Y qué tenemos para este lunes, para este mediodía? En la primera parte del programa estaremos tratando como noticia económica las medidas económicas que fueron anunciadas por el presidente Nicolás Maduro el pasado miércoles 19 de los corrientes. En el segundo y en el tercer segmento tenemos a un invitado que es el economista Gustavo Gandica, para conversar sobre todo un interrogante, ¿no?, que es importante hacerse y que se han hecho después del anuncio por el presidente Maduro. ¿Son suficientes las medidas económicas para enfrentar la crisis actual? ¿Qué creen ustedes? A continuación, damos inicio a esta entrega de Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira. Y empezamos. El pasado miércoles el presidente Maduro hizo una serie de anuncios sobre como medidas económicas para enfrentar la crisis dura, la crisis estructural económicamente hablando que se está viviendo aquí en Venezuela. Le pedimos a nuestro equipo de producción que nos ha preparado un video para escuchar qué fue lo que anunció el presidente Nicolás Maduro. 6 aspectos clave. El primero de ellos, tomen nota. El tema alimentario, servicios alimentarios y distributivos. El segundo de ellos, los nuevos sistemas de fijación de precios, con la ley por delante y el establecimiento real de los costos y la viabilidad productiva del país. El tercero de ellos, el nuevo esquema de precios de la gasolina. El cuarto de ellos, el nuevo sistema de creación, captación, inversión y administración de las divisas del país. El quinto, el plan reforzado de empleo y protección del salario y las pensiones. Y el sexto, el plan de la revolución tributaria para continuar generando y captando la riqueza para financiar, como ya lo adelanté, el desarrollo económico y social y la vida del país. 6 medidas que fueron anunciadas por el presidente la semana pasada, pero es importante preguntarse, ¿son suficientes? ¿Son suficientes estas medidas dada la situación que presenta la economía venezolana, dado los desequilibrios tan grandes, sobre todo en materia de lo que es inflación, en lo que es y problemas tan severos como es la especulación y como es el desabastecimiento venezolano? Aquí cabe preguntarse, ¿estas medidas comprenden el orden, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a la política monetaria, a la política fiscal, a la política cambiaria y a la política de pagos, para corregir estas distorsiones y empezar a enfrentar esta crisis dura en pos y de lo que es la reactivación del tan débil ya aparato productivo nacional? Habían muchas expectativas sobre este anuncio del presidente Maduro. Algunos quedaron conformes, otros, la mayoría de los economistas aquí en Venezuela han dicho que no son suficientes. En esta oportunidad, en esta entrega del programa, vamos a hablar y de esas 6 medidas vamos a hacer referencia sobre todo a lo que es el aumento de la gasolina que empezó en vigencia desde el pasado viernes al 20% del aumento de los sueldos y salario del salario mínimo y también ya que ese dólar CENCOES de 6.30 pasó a $10. ¿Serán suficientes estas medidas económicas para enfrentar esta crisis venezolana que se ha venido manejando de una manera irresoluta por parte tanto del sector oficialista como del sector oposición y también por parte del sector de los empresarios? Vamos a pedirle, bueno, a ustedes pueden ver en pantalla los 6 aspectos sobre los que se anunciaron tales medidas, pero le pedimos a nuestro señor director
por parte de la oposición, ¿qué han dicho? Que coloque el video, ¿qué fue lo pronunciado respecto a estas medidas económicas? Las medidas de hoy lo que expresan es que el gobierno es incapaz de rectificar. Las medidas de hoy lo que van es a profundizar la situación de crisis que hoy tenemos. Desde el punto de vista alimentario, el señor Maduro lo que prometió hoy fue más burocracia. Más burocracia. Van a crear una supercorporación. ¿De qué manera tú vas a evitar que esa supercorporación sea nuevamente pasto de la corrupción al no haber controles ni institucionales ni sociales? Ese es un dato concreto. Desde el punto de vista del tema cambiario, el señor Maduro nuevamente mantiene un diferencial obsceno que va a hacer de ese nuevo esquema cambiario la continuidad de la fábrica de corrupción que tenemos hoy en Venezuela. Hoy en Venezuela hay $1 a 6.30, o hasta hoy hubo $1 a 6.30, supuestamente para proteger los alimentos y las medicinas. En Venezuela no hay alimentos, en Venezuela no hay medicina, pero sí había $1 a 6.30. ¿Para quién? Para los cazadores de renta. Esto fue lo manifestado por el periodista Chuo Torrealba en representación de la Mesa de la Unidad Democrática respecto a este pronunciamiento de medidas que van a corregir las distorsiones económicas. Pero realmente en tanto no haya la voluntad de enfrentar la crisis estructuralmente y sobre todo en lo que se corresponde a manejar y cambiar lo que es ese modelo de producción, de modificar la política cambiaria, de sincerar el gasto público, porque tenemos un gasto público deficitario y eso es lo que produce mayor inflación, porque obliga al Banco Central de Venezuela a imprimir dinero inorgánico. Dinero inorgánico se dice porque no está respaldado, no tiene correspondencia con niveles de producciones y de productividades diversificadas. Hasta aquí esta sección y justamente para hablar al respecto, ¿son suficientes estas medidas tomadas? Tenemos a nuestro invitado de esta mañana, el economista Gustavo Gandica. Le vamos a dar la bienvenida. Gustavo, muchísimas bienvenido. gracias. Y así que todos muy pendientes para el próximo segmento. Vamos a cumplir con una breve pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira.